muchos nombres, trasplante de médula ósea. Vamos a decirle como trasplante de médula ósea o TMO, que es el más fácil, ¿no? Eh, bueno, hay una historia acerca de cuándo fueron los primeros trasplantes que se hicieron. Básicamente, este señor que está acá se le conoce como el padre de los trasplantes, es el pionero, el que empezó a trabajar en la manipulación de los tejidos de médula ósea, pues se llamaba Donald Thomas y él inició estos trabajos en los años 50, ¿sí? Finalmente, después de muchísimos años de desarrollarse el trasplante, en 1990 recibe el Premio Nobel de la Medicina por todos los trabajos en el trasplante de médula ósea. Obviamente, en todos esos años aparecieron diferentes tipos de trasplante. Ahorita vamos a hablar sobre ellos, pero básicamente ha sido el hombre más conocido en el área de la medicina hematológica y quien recibió el Premio Nobel de la Medicina por todos sus trabajos en el trasplante de médula ósea. Em, ¿Cuáles son los objetivos del trasplante? Bueno, básicamente van a tener dos objetivos y el primero de ellos es eh, pues, el más importante, ¿no? Sustituir la médula del paciente, porque es una médula que está dañada, por ejemplo, como en el caso de un cáncer, de una leucemia, o que es una médula insuficiente, como en el caso de la sesión del día de ayer, una aplasia medular, o defectuosa, como en los casos de una enfermedad que no vimos, que se llama síndrome mielodisplásico. Entonces, ese es el principal objetivo del trasplante de médula ósea, poner médula ósea sana en donde no lo hay. Pero también otro objetivo es permitir un tratamiento antineoplásico muy fuerte que si nosotros no logramos después ponerle médula a ese paciente, simple y sencillamente moriría, ¿no? Entonces es permitir un tratamiento muy severo que originaría una mielodepresión prolongada y definitiva en caso de no poder hacer un trasplante. Pero el número uno, es el principal objetivo de un trasplante de médula ósea. Y aquí viene el dato más importante. ¿Cuáles son los tipos de trasplante de médula ósea que existen? Y esto según el tipo de donante. Tal vez el que conocemos, el que hemos escuchado, o a lo mejor conocemos algún paciente que ha sido trasplantado, es el halogénico o halogeneico, también llamado, que la médula ósea proviene de un individuo de la misma especie, distinto a un gemelo univitelino. O sea que te trasplantan médula de un donante compatible, que lo más común es que sea emparentado, en este caso, un hermano. Por ejemplo, donante familiar de un hermano HLA idéntico. Aquí podríamos hacer un paréntesis, otra rayita para poner aquí algo que se llama trasplante haploidéntico, que este trasplante haploidéntico es de un donante familiar también, pero que no es un hermano HLA idéntico. Puede ser una mamá o un papá que no tiene HLA idéntico. O puede ser una médula ósea de un donante no emparentado. ¿Sí? Conseguir médula ósea en un banco que se le haga los antígenos de histocompatibilidad y que sea compatible. ¿Qué es el HLA? Los antígenos de histocompatibilidad. Esto del HLA se le hace a todos los pacientes
que van a donar, por ejemplo, un paciente que tenga leucemia y el hermano, o sea, que tenga un hermano y se va a buscar la posibilidad, se va a estudiar si es compatible, se le hacen unos estudios que se llaman de HLA, o sea, se checa su antígeno de histocompatibilidad, un estudio genético, se les hace un estudio especial, un raspado, en la, en la cavidad oral, y también se les toma muestras de sangre, tanto al hermano como a la persona enferma, y después se manda el estudio y finalmente nos van a reportar unos números, pero todos esos números ya están previamente estudiados, son los famosos antígenos de histocompatibilidad. Son dos, HLA-1 y HLA-2. Les voy a hablar un poquito más, un poquito después sobre eh, estos antígenos de histocompatibilidad. Entonces, este tipo de trasplante, el halogénico, es el que más conocemos, el que más escuchamos, pero no es el más común. El trasplante autólogo o autogénico, en donde los progenitores hematopoyéticos o la médula ósea es del mismo paciente, es el tipo de trasplante que más se hace y son obtenidos con anterioridad al tratamiento en dosis altas. Bueno, ¿cómo se hace este trasplante? Es un trasplante, pues básicamente de uno mismo. ¿Y qué finalidad tiene o por qué? ¿Por qué se da este trasplante? Si se supone que estás enfermo, ¿cómo es que te hacen un trasplante de uno mismo si estás enfermo, no? Bueno, la finalidad es en aquellos pacientes que ya están con una quimioterapia y de pronto, con el paso del tratamiento, la enfermedad desaparece, se puede en ese momento hacer un trasplante autólogo. ¿Y qué finalidad tiene? Tiene la finalidad de destruir cualquier célula cancerígena que haya quedado en el cuerpo de la persona. ¿Qué es lo que se hace? Pues primero se cosecha la médula ósea y después al paciente se le pone una quimioterapia sumamente severa que si no le volvemos a poner su médula ósea, el paciente puede fallecer. Entonces, ahorita se los voy a esquematizar para que ustedes vean. También hay el trasplante singénico, en donde los progenitores o la médula ósea es de un gemelo univitelino, es algo raro, muy raro. Y los xenogénicos, que es el donantes de distinta especie, esto igual es sumamente raro. Antiguamente, por ejemplo, las válvulas cardíacas este, cuando el paciente tenía una valvulopatía y se operaba, las válvulas se realizaban eran de cochino, ¿no? De cerdo, el material. Ahora ya no son así, ¿verdad? Podría considerarse un trasplante de tipo xenogénico, ¿no? Es una posibilidad. Hasta ahora se han estado haciendo cultivo de células de diferentes animales para cultivar células renales, por ejemplo, y apoyar a los pacientes que tienen problemas de riñón y que necesitan un trasplante. Bueno, son otras cuestiones que no son el caso de la plática, ¿no? Esto es un esquema de lo que les acaba de comentar, los dos principales tipos de trasplante que nosotros tenemos en la médula ósea es el autólogo y el halogénico. Les explico, el autólogo. Vean cómo tenemos a un enfermo, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del mieloma múltiple. Entonces, si se acuerdan del mieloma múltiple, es una enfermedad que le da generalmente a gente grande, que característicamente van a presentar el CRAP, ¿sí? Van a tener calcemia, o sea, van a tener daño renal, van a tener anemia y lo más importante, lesiones óseas destructivas que pueden fracturarse. Entonces, ese paciente con mieloma va a recibir generalmente un tratamiento que es quimioterapia y cuando el paciente esté controlado y de alguna manera esté limpio de la enfermedad,
se le puede hacer un trasplante autólogo como una especie de reforzamiento a su tratamiento. Vean cómo el paciente primero es sometido a una captura de su médula ósea. O sea, el paciente por ciertos procesos se estimula, sacamos células de su médula ósea para que estén en su sangre periférica y esas pueden ser después por medio de un procedimiento que se llama aféresis, cosechadas, y ya que tengamos la cantidad de médula ósea que nosotros necesitamos, se congela. Y en un momento posterior, como ustedes ven acá, se puede reinfundir al paciente. Previamente, este paciente, después de cosechar, recibe altas dosis de quimioterapia o radiación que tienen la finalidad de eliminar cualquier célula que se encuentre por ahí, que se nos haya pasado por la quimio, y finalmente se le reinfunde su médula y esa médula vuelve a regenerar al paciente. Eso es el trasplante autólogo. ¿Alguna pregunta? Yo sí, doctor, es que se cortó un poquito el internet. Cuando usted estaba empezando a explicar cómo es que un paciente, o sea, literal que está enfermo, como por ejemplo que tiene lo que es la mieloma múltiple, se puede extraer la médula ósea que se le puede extraer antes de la quimioterapia, la médula ósea entonces no está dañada, ¿no? ¿O cómo? Ahí me revolví. Ok, ya entendí tu pregunta. Ahora te respondo. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta más? Yo, doctor. A ver. Igual se me trabó el internet y no sé si lo mencionó, pero en el trasplante autólogo se le hace a todos los pacientes o hay pacientes en específico que no se pueda realizar. Ok, primero te contesto a ti. Bueno, no me apareció. ¿Quién eres? Soy Diego Herrera, doctor. Diego. Diego, ¿verdad? Diego. Sí. Ok, mira, el trasplante autólogo tiene sus indicaciones. No es un trasplante que se le puede hacer a cualquier enfermedad hematológica, ¿no? Por ejemplo, la leucemia aguda. En la leucemia aguda es una enfermedad, ya lo platicamos, muy grave. Es una enfermedad en donde la médula ósea está sumamente defectuosa y con la quimioterapia tratamos de vencer a la enfermedad, tratamos de destruir a esa célula neoplásica y el paciente muchas veces logramos que empiece a regenerar médula ósea sana, pero es a veces muy difícil o en la mayoría de las veces muy difícil curar esa enfermedad. O sea, esa médula va a volver a presentar enfermedad. Entonces, habíamos comentado que realmente leucemias agudas solo se curan en los adultos en promedio entre el 15 y el 30%. Esto puede ser más en niños, ¿no? Eso es lo que sucede realmente. Eso quiere decir que es muy complicado que esa médula ósea en algún momento no tenga enfermedad así para nada, para que tú puedas utilizarla y hacer un reforzamiento de su enfermedad, o sea, hacer un trasplante de tipo autólogo. Si el paciente con leucemia aguda necesita un trasplante, vamos a tener que utilizar mejor un trasplante halogénico, que es una médula totalmente sana, diferente a la de él. Es un caso, ¿no? Ese es un caso clásico, ¿no? Ahora, hay enfermedades, el ejemplo clásico que les acabo de poner, el mieloma múltiple, y así ya respondo también a su otro compañero, en donde la enfermedad con la quimioterapia también responde muy bien y aún que esa médula ósea aparentemente controlada la enfermedad, aparentemente no tenga enfermedad, también aquí va a haber algunas células de la enfermedad que se van a escapar a esta médula ósea, ¿sí? Y que después vamos a reinfundir, ¿sí? Pero en esta enfermedad del mieloma,
que no es como la leucemia aguda, el hecho de hacer posible desaparecer a la gran mayoría de las células malignas va a hacer que el paciente pueda vivir algunos años hasta que esas células malignas vuelvan a crecer y vuelva a aparecer la enfermedad. Entonces, algunos pacientes van a ser susceptibles de hacer un trasplante autólogo, como el mieloma múltiple, es el ejemplo clásico. ¿Y qué finalidad tiene? O como decía su compañero, ¿se puede hacer? Sí se puede hacer porque nosotros a este paciente ya le dimos previamente quimioterapia, ya logramos limpiar aparentemente su sangre del mieloma múltiple y en ese momento nosotros cosechamos su médula ósea y la congelamos y después la reinfundimos. Aunque aquí vean claramente que al paciente, después de cosechar su médula, le ponemos una quimioterapia súper intensa, como para destruir todo lo que haya quedado. Supongamos que destruimos todo lo que quedó, pero le tenemos que reinfundir su médula. Y esta médula debe tener una que otra célula, a lo mejor neoplásica. Entonces, nosotros tratamos de que el mismo cuerpo logre vencer estas poquitas células que se han quedado y que se han infundido acá. El sistema inmunológico de la persona puede ser capaz de controlar estas pocas células que quedan acá y el paciente vivir años antes de que recaiga, lo cual no sucede en la leucemia aguda. La leucemia aguda, unas cuantas células que vengan acá van a volver a provocar una severa enfermedad. Entonces quiere decir que algunas neoplasias de la sangre van a ser definitivamente más agresivas que otras. ¿Sí? Finalmente se traduce en eso. Unas sí se va a poder hacer este trasplante autólogo con una especie de reforzamiento del tratamiento y otras definitivamente no se va a poder porque la enfermedad es demasiado agresiva como para perder el tiempo en esto. ¿Quedó resuelta su pregunta? Sí, doctor. Es complicado este tema, o sea, porque es un tema que nunca hemos visto, o sea, nunca han visto ustedes. Y es muy difícil todos esos conceptos. Lo entiendo muy bien. Trato de explicarles lo más sencillo que se pueda para que ustedes entiendan esto, ¿no? Y sobre todo, para que ustedes tengan el concepto de que el trasplante de médula ósea no es cualquier cosa. Ya lo estamos viendo, no es cualquier cosa. Requiere, al menos vean aquí, en este proceso, requiere el paciente, antes de proceder a esto, recibir una estimulación con medicamentos especiales para hacer que las células de la madre, de las células de la médula ósea, o iba a decir células madres hematopoyéticas, salgan a la sangre periférica. Y estas pueden ser cosechadas, ¿sí? Para poder ser congeladas. Y esta cosecha se hace en un procedimiento especial que se llama aféresis. Ya habíamos visto cómo las plaquetas se pueden obtener por aféresis. Es el mismo tipo de máquina. Lo que cambia es el software. Entonces, ¿qué necesitamos acá? Un área especial en donde tengamos el equipo y tengamos los softwares diferentes para poder sacar las células y estas células después congelarlas. Y entonces, ¿qué significa? Que también tenemos que tener un área de congelación especial. No es congelarlo en un refri normal, es congelar en nitrógeno, como los lugares donde conservan los cordones umbilicales. Entonces, vean cómo es un trasplante autólogo. O sea, incluso con un trasplante autólogo el proceso es complicado. Más resulta un trasplante alogénico. ¿Por qué? Porque entonces ya estamos involucrando, vean, dos personas diferentes. Un receptor, que es el enfermo, el ejemplo clásico, la leucemia aguda, y un donante, que es el hermano compatible sano. Entonces, al mismo tiempo, vamos a tener dos equipos trabajando. Uno en el enfermo, que se somete a una quimioterapia y a una radiación o solo a quimioterapia. No utilizamos prácticamente hoy en día radiación en esta etapa preparativa. Utilizamos quimioterapia intensa, severa, para destruir la médula ósea del paciente.
Y entonces, al mismo tiempo, el donante ha sido estimulado para producir un montón de células y que éstas salgan de su médula ósea a la sangre periférica, se cosechan en ese equipo especial y al obtenerla no lo necesitamos congelar. Inmediatamente en el día 0 se le infunden al paciente y el paciente ha sido trasplantado e inmediatamente inicia inmunosupresión. ¿Por qué creen que inicia inmunosupresión el paciente? ¿Quién me puede decir? Por el complejo principal de histocompatibilidad. Bueno, acuérdense que tanto el enfermo como el hermano se les hizo previamente antígenos de histocompatibilidad y fueron compatibles. Bueno, una cosa es que hayan sido compatibles, pero al enfermo le estás metiendo médula ósea de, pues, de otra persona, aunque sea su hermano. Entonces, el cuerpo, aún siendo enfermo, va a intentar pues protegerse y el sistema inmunológico va a tratar de rechazar el trasplante. Por lo tanto, tenemos que utilizar inmunosupresión. O sea, tenemos que inmunosuprimir para dormir el sistema inmunológico del enfermo para que no rechace el trasplante. Obviamente, mientras más compatible sea el enfermo, perdón, el donante, más compatible o totalmente compatible con el enfermo, menos riesgo, ¿sí? Menos riesgo. Pero todos están expuestos a tener una respuesta exagerada de las células del trasplante. Y eso puede generar una enfermedad en el receptor. Y esa enfermedad se llama enfermedad injerto contra huésped, también llamado AGE por sus siglas. Quiere decir que nosotros, los humanos, hemos generado una enfermedad en aquellos pacientes que trasplantamos de manera alogénica, ¿sí? Y esa enfermedad se llama AGE, que puede ser aguda y crónica, o enfermedad injerto contra huésped. Y es responsable de la mayoría de la morbimortalidad de los pacientes post-transplantados. O sea, el AGE puede matar a un paciente. ¿Ok? Entonces es un dato súper interesante. O sea que esos pacientes halogénicos se tienen que inmunosuprimir para evitar ese AGE o, si se presenta, controlar. ¿Sí? Ahora, ese es el efecto negativo, pero también tenemos un efecto positivo, la enfermedad injerto contra tumor. O sea, tenemos que en la misma infusión de las células madre en este enfermo va a hacer que esas células ataquen al cáncer, en lo que se llama enfermedad injerto contra tumor. Por lo tanto, este paciente debe ser un balance entre lo positivo, que es la enfermedad injerto contra tumor, contra lo negativo, que es la enfermedad injerto contra huésped. Pregunta. Todo esto ya ven que es un poquito difícil. ¿Ustedes creen que aquí haya enfermedad injerto contra huésped? Pues no, es del mismo, ¿no? Exacto. Tan sencillo como eso. No, porque aquí no hay células extrañas de otra persona. Son las mismas células. Por lo tanto, en este tipo de trasplante no vamos a tener un H. ¿De acuerdo? Entonces, el H y la enfermedad injerto contra tumor son conceptos que aparecen en este tipo de trasplante, que es el trasplante, vamos, más importante, es el trasplante que puede salvar vidas o que de alguna manera salva vidas, ¿no? De algunos pacientes, ¿no? Tienen enfermedades graves como generalmente leucemias agudas, algunos linfomas, incluso pacientes con mieloma múltiple pueden trasplantarse de este tipo, aunque como generalmente son personas ya mayores, no son susceptibles o tienen una gran mortalidad por la edad y por todas las enfermedades que además tienen, ¿no?
Entonces, este tipo de trasplante comúnmente lo hacemos en jóvenes que tienen leucemia aguda, ¿no? O también lo hacemos en pacientes que tienen aplasia medular, que es la enfermedad que vimos ayer, en donde sustituimos la médula que no existe prácticamente con una médula sana. ¿De acuerdo? Bien, otro punto interesante. ¿De dónde vienen los progenitores hematopoyéticos? Vean, lo más lógico podríamos pensar, pues doctor, vienen de la médula ósea, ¿no? Evidentemente. Y esto era lo que se hacía hasta los años pues, más o menos 80s, principios de los 90s. La mayoría de las células progenitoras hematopoyéticas se obtenían por punciones múltiples de las crestas ilíacas, del esternón y de la tibia. Imagínense un enfermo con leucemia aguda y que su hermano lo va a donar o su hermana le va a donar la médula, se hicieron pruebas de compatibilidad y son compatibles. Bueno, X, se prepara todo. Ese donante, o sea, el hermano o la hermana sana, se le va a puncionar, no sé, 15, 20, 25 veces la cadera o el esternón o la tibia para obtener células progenitoras hematopoyéticas. Entonces, ¿cómo ven esa situación? ¿Qué pueden pensar acerca de todas esas punciones que le van a hacer? ¿No habría un gran riesgo de infección para el paciente donante? Pues fíjate que, pues, se supone que lo vas a hacer en un medio hospitalario, ¿verdad? Con todos los cuidados. Probablemente sí hay un pequeño riesgo, ¿no? Pero es muy poco. ¿Qué más crees tú que puede pasar? ¿Qué puede tener la persona que le hicieron todas esas punciones? Dolor. Ándale, pues claro, dolor. Imagínense lo doloroso que puede ser esto. Entonces, para evitar esto, muchas veces el paciente tenía que entrar a quirófano, fíjense, para sedarlo, dormirlo, para hacer todas estas punciones. Entonces, realmente, aunque pues es un procedimiento relativamente inocuo, pues habría algunas molestias aquí desde este punto de vista. Pero desde esos años, 90, vamos a decir, obviamente esto cambió y ya las células hematopoyéticas se obtienen fundamentalmente de la sangre periférica, ya no se obtienen por punciones así. Se obtienen mediante un procedimiento que se llama féresis, que se los comenté hace rato, después de que nosotros movimos las células madre de la médula ósea a la sangre periférica. ¿Y esto cómo lo hacemos? Con medicamentos que se llaman estimulantes. Nosotros, bueno, esto obviamente fueron muchos años de estudio que se determinó que aplicando ciertas vacunas al donante desde 5 días antes, todos los días hasta el día 0, logramos obtener células madre hematopoyéticas de la sangre periférica porque lo que hacemos es estimular tanto a la médula ósea que la médula ósea se desborda y entonces saca un montón de células a la sangre periférica y entonces cosechamos esas células que se encuentran en la sangre periférica. Evidentemente, también se identifica una manera de cómo medirlas, porque si no, ¿cómo lo hacemos? Entonces, se cosecha mediante aféresis, se mide y eso después se le infunde al enfermo, se transfunde al enfermo. Entonces, ustedes con esto, pues ya tienen una idea de que qué se le infunde finalmente al enfermo. Es un líquido que es como la sangre, porque son células. Entonces, porque muchos ni siquiera saben ni qué es lo que se transfunde. Un hueso, una masa, no, es un tejido que es de médula ósea, que es un tejido como la sangre, aunque en el aspecto, si nosotros lo vemos bien, parece que tiene en la bolsita de sangre como si tuviera células blancas, algunas como si tuviera, ustedes han visto el café y le ponen leche y empieza antes de que se ponga, cambie de color,
La leche como que se va, como que se va mezclando y queda así inicialmente, no de esos colores, sino con la sangre roja y el blanco de los leucocitos. Entonces, más o menos así es lo que se le infunde a los pacientes en una vena. Así que no es una cirugía, desde luego, ¿verdad? Los que piensen que es una cirugía, lo del trasplante de médula, esa es la clase para que sepamos que no, eso no existe. No se abre la médula de una persona para ponerse en la otra, sino es una infusión de células que se hacen como si fuera una transfusión. También nosotros podemos obtener células progenitoras hematopoyéticas del cordón umbilical. Obviamente se identificó que en el cordón había muchas células inmaduras o muchas células progenitoras y de ahí nació esto que algunos de ustedes conocen como la recolección del cordón umbilical. O sea, no es agarrar un cordón y guardarlo, congelarlo. Quien piense eso, pues está mal. Pero bueno, para eso son estas clases. No, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se guarda? Sangre del cordón umbilical. En el momento del parto, sí, en el momento del parto, en ese momento se punciona la vena antes de cortar el cordón y se obtiene una cantidad de 70 a 120 mililitros de sangre y eso después se procesa para obtener los progenitores hematopoyéticos y es lo que se congela en una de esos negocios de cordones. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? No, doctor. Obviamente, todo esto que estamos platicando, a lo mejor son conceptos nuevos, interesantes, de un tema muy complicado que estamos estamos desglosándolo y sacándolo más sencillo y más importante. Y son conceptos para ustedes muy interesantes porque a muchas otras personas les pueden explicar que no es como lo pensaban. O muchos lo ven en la televisión, en algunas series. Hay muchas series famosas de medicina, algunas viejas series clásicas, otras nuevas como The Good Doctor, como New Amsterdam. Entonces, que a veces tocan el tema del trasplante de médula ósea muy rápido, ¿verdad? La serie, y todo parece ir perfecto cuando esto es una cuestión de muchos días, de muchas semanas y con una posibilidad negativa muy severa, muy fuerte. Entonces no es como lo pintan, ¿no? Bueno, actualmente la mayoría de los trasplantes que se hacen son autólogos, eso ya se los había comentado, pero este porcentaje ya más o menos ha cambiado un poco, ¿no? Entonces, prácticamente se hacen la misma cantidad de trasplantes halogénicos que autólogos. Eh, la sangre cordón umbilical fue considerada como una fuente para el trasplante por los primeros que lo hicieron fue Broxmayer y después Gluckman entre el 87 y el 88. La sangre de cordón umbilical es excelente para obtener progenitores hematopoyéticos. Sin embargo, las cantidades que se obtienen son muy pocas células. Entonces, los pacientes ideales para hacer este tipo de trasplantes son los niños, que no requieren cantidades tan grandes de células madre hematopoyéticas, a diferencia de los adultos. A veces los adultos requieren 2 o 3 cordones para poder tener una cantidad de células que nos aseguren la recuperación del paciente. Como yo les dije antes, pero ¿cómo cuantifico esas células madre? ¿Cómo sé que lo que estoy obteniendo me va a servir o no me va a servir? ¿Va a lograr que el enfermo se recupere? O sea, ¿va a lograr que la médula ósea llegue a donde tiene que llegar y empezar a crecer? Bueno, eso ya se ha logrado identificar por medio de este marcador. Acuérdense de esto, lo hemos visto en las clases de leucemia, de linfoma, de mieloma, los CD o cluster differentiation. Las células madre hematopoyéticas se pueden marcar o marcan este marcador, que es marcan
valga la redundancia, este marcador CD34. Entonces las podemos medir por medio de inmunofenotipo, por medio de la citometría de flujo, y se supone que si nosotros obtenemos de la cosecha una cantidad de 2 millones de células CD34, 2 por 10 a la 6 células CD34, 2 millones de células CD34, eso debe ser suficiente para que esta médula ósea sea buena y logre sobrevivir y recuperar al enfermo. Lo ideal es infundir más, una cantidad que va entre 2 y 10 millones de células CD34. ¿Qué creen ustedes que pasa cuando infundimos muchísimas células CD34? Vamos a poner más de 10 millones de células CD34. ¿Qué creen que le pueda pasar a ese receptor, al enfermo? ¿Cualquier sugerencia es buena? Si nuestro donante es un trasplante halogénico, desde luego, nuestro donante, el hermano, se cosechó 12 millones de células CD34 o 12 por 10 a las 6 células CD34. Ya se identificó y se infunden todas esas 12 millones en el enfermo. ¿Qué creen que pueda pasar? Seguramente sí va a crecer la médula, porque ya dijimos que lo ideal es que sean arriba de 2 millones. Pero si infundimos más de 10 millones, ¿qué riesgo tenemos? Podría aumentar la posibilidad de respuesta inmunológica. ¿Pero cómo se llama eso? ¿Esa respuesta? Lo de enfermedad. Exacto. ¿Cuál? Receptor, donante, No importa. injerto, paciente. Exacto. Enfermedad, enfermedad, injerto contra huésped. Claro, mientras más células le ponemos al paciente, hay más riesgo. Bueno, hay más posibilidad de que el paciente tenga la médula del hermano, ¿verdad? Desde luego, pero también hay más riesgo de una enfermedad injerto contra huésped. Por eso hay valores. Se debe de infundir entre 2 y 10 millones de células CD34. ¿Ok? Bueno, hay algunos conceptos que no quiero pues, realmente comentar, ¿verdad? Solo es para confundirlos más, y de por sí ahorita han recibido ya bastante información. Más o menos esto que está aquí. De todas maneras, les voy a pasar la presentación, pero todo esto es algo que ya hemos platicado de alguna manera. Vean cómo aquí, por ejemplo, se les dice cómo se administran esos progenitores, y ya les había comentado que se administran a través de un catéter en el día 0 del trasplante. O sea, no es una cirugía, no es un procedimiento que tengamos que quitar un órgano y meter otro. Eso es lo importante. ¿Y qué pasa después del día 0 del trasplante? Si es un enfermo con leucemia aguda y el trasplante fue halogénico, entonces para que el paciente se recupere, porque recibió quimioterapia previamente, acuérdense, una quimioterapia brutal, tiene que pasar como cualquier quimioterapia, entre 7 y 14 días para que se recupere. Ese periodo de recuperación, el paciente va a estar sometido a muchos riesgos de infecciones graves, riesgo de sangrados, porque no tiene plaquetas, hay que estar transfundiendo a los pacientes. Y finalmente, cuando empieza a pasar esta fase y el paciente se empieza a recuperar, enfermedad de injerto contra huésped. Entonces, aquí vemos lo riesgoso que es este tipo de trasplante. Esto es lo mismo que les estoy explicando. ¿Ok? Entonces,
más o menos hay que estar muy pendientes todo este tiempo, generalmente 2 semanas, el paciente permanece hospitalizado. Sí, porque hay que estar midiendo todos los días la biometría hemática, hay que estarlo tomando muestras todos los días, hay que estar viendo si no tiene temperatura, hay que estar transfundiendo al paciente. De ahí que este tipo de trasplante es totalmente diferente a un trasplante de riñón, a un trasplante de córnea, a un trasplante de otro tipo. Sí, por eso es un trasplante que tiene una alta mortalidad. ¿Y qué pasa más o menos cuando el paciente se empieza a recuperar? Tenemos nosotros que hacer algo que se llama quimerismo hematopoyético, que es demostrar que las células de las que demostrar que la recuperación que está presentando el enfermo tiene células del donante, algo que se llama quimerismo. ¿Saben ustedes de dónde viene la palabra quimera o qué es una quimera? Sí, es un monstruo griego que tiene como varias partes de diferentes animales. Exacto, es un quimero, es un quimerismo. ¿Por qué? Porque es un organismo, bueno, en este caso de la mitología, pero que está compuesto por diferentes seres. En este caso, resulta ser que lo que hicimos es una quimera. O sea, vamos a tener células o tenemos órganos que son nuestras propias células, pero nuestra médula ósea son células de mi hermano o de mi hermana. O sea, tenemos un quimerismo hematopoyético, ¿no? No un quimerismo físico, ¿no? O de manera fenotípica, ¿sí? Sino tenemos un quimerismo en la sangre. Fíjese que qué curioso es esto, pero por ejemplo, si el donante sano era tipo de sangre diferente al receptor, tan rápido como en 10 días, si le tomamos un piquete para ver el tipo de sangre, ya no es el mismo que era antes, sino ya tiene el tipo de sangre del hermano. Entonces, si tenemos esa posibilidad, desde ahí ya podemos saber que ya logramos el quimerismo. Ahora, si es el mismo tipo de sangre, que generalmente es lo más común, no lo podemos saber de esa vía, pues tenemos que hacer un estudio especial para demostrar el quimerismo hematopoyético. Y algo que ya les había comentado, coincidiendo con esta recuperación, pueden aparecer los primeros signos de esta enfermedad terrible que pueden tener estos receptores que se llaman el AIDS, la enfermedad injerto contagio huésped. Este es lo que es la famosa quimera de la mitología griega, en donde tenemos en este caso un caballo con alas, de un águila, ¿no? Hay otros muchos ejemplos de quimeras, ¿no? En la mitología griega y en la mitología incluso romana. Y esto es el quimerismo hematopoyético. Vean cómo este es un paciente con leucemia. En este caso es otra leucemia, una leucemia linfocítica crónica, que recibe un trasplante. Vean las células, vean que tenemos células de enfermedad, estas en azul, y estas verdes son células normales. O sea, aquí tenemos células enfermas y células normales. Estas reciben un trasplante, entonces tenemos células, se vuelve una quimera. O sea, tenemos tres tipos diferentes de células normales, células de enfermedad y células del donante. Pero con el paso de los días, las células del donante van haciendo la enfermedad injerto contra tumor. Empiezan a destruir a estas células de la leucemia y a su vez empiezan a reproducirse de tal manera que estas células que antiguamente eran las normales desaparecen. Y al final, después de unas semanas, ya todas las células son del donante, o sea, del hermano. Esto es el famoso quimerismo hematopoyético que resulta es el resultado final de un trasplante de médula ósea. ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿este tipo de quimerismo se da al 100% de los pacientes o hay pacientes No, que no llegan no. a
Quimerismo. Lo ideal es una pregunta muy interesante. Lo ideal es hacer lo que tú dijiste, que todos llegaran a tener un quimerismo al 100%, que sería este caso, porque entonces tendríamos las células del donador, entonces la enfermedad desaparecería. Esa es la finalidad. Muchas veces no se logra. El paciente tiene un quimerismo mixto, o sea, tiene células del donante y tiene células normales e incluso alguna que otra célula de la enfermedad. Entonces, ese paciente puede ser que se le tenga más adelante que infundir una nueva cantidad de células madre para lograr destruir a la enfermedad, ¿sí? Y lograr ese quimerismo completo. Algunos pacientes logran, sin infundir nuevas células de trasplante, estas células del donador, destruir al sistema inmunológico del paciente. El problema es que como el paciente tiene que recibir inmunosupresión también, la misma inmunosupresión puede evitar esto, ¿no? Entonces, es un trabajo, sí, es un trabajo explicárselos. El trabajo médico es sumamente difícil para lograr esto, ¿sí? Es un quítale para que tenga más efecto de las células del trasplante. No está provocando problemas, se está presentando enfermedad de injerto contra hueso, agrégale otra vez inmunosupresión, vuelve a bajar el efecto. Es sumamente complicado, ¿sí? No es tan sencillo. Por esto este tipo de trasplante no se puede hacer en cualquier lado, ¿no? No es como operar un riñón, quitar y poner otro. O sea, no, tampoco quiero ser simplista, ¿no? Desde luego que tiene sus aristas el trasplante del riñón, ¿verdad? Pero es diferente. Este es mucho más complicado. Aquí tenemos una serie de enfermedades que pueden ser susceptibles a un trasplante. Vean, algunos autólogos, en base incluso a lo que comentaba algunos de sus compañeros. Aquí, trasplante halogénico. Esto ha cambiado, no es del todo real, pero aquí vemos como el primer cáncer que puede ser trasplantado desde el punto de vista autólogo, vean, es lo que les decía. El ejemplo clásico es el mieloma múltiple, ¿sí? Y halogénico, pues definitivamente las leucemias agudas, ¿no? Hay otras, y acaraplasia medular, por ejemplo, pero bueno, ya habíamos platicado un poco de eso. Ya habíamos visto, vean también, que la enfermedad de injerto contra huésped es la principal complicación de los trasplantes halogénicos y es el responsable de la mayor morbimortalidad de este procedimiento. Esto va a salir del examen, este pequeño punto. Pero ya se los expliqué, ya me lo contestaron bien, estoy seguro que ya lo saben. ¿Y qué es la enfermedad de injerto contra huésped? Es una respuesta inmunológica súper fuerte que va a provocar un daño en el organismo. ¿Cómo? ¿Dónde? Eso sí, nadie me lo ha preguntado. Esto es algo que suele pasar en los pacientes que son sometidos a trasplante. Es una tabla o una imagen del Lancet en donde se explicaba el daño de la mucosa del intestino en los pacientes enfermos que reciben un trasplante, pero acuérdense que estos enfermos, antes de recibir el trasplante, reciben quimioterapia, un régimen preparativo de quimioterapia. Acuérdense que les dije que es una quimioterapia súper intensa. Entonces, esta quimioterapia provoca un gran daño a la mucosa del intestino. Y esta mucosa toda inflamada y prácticamente destruida del intestino libera múltiples factores proinflamatorios o inflamatorios, interleuquinas, interferones, que van a estimular al sistema macrófago endotelial, al sistema de los linfocitos T, y estos van a provocar mayor inflamación. Entonces, el paciente de veras está sumamente grave después de recibir un trasplante de células madre hematopoyéticas.
esos 7, 10 días antes de que se empiece a recuperar, de veras, el paciente está bien decaído, bien terrible, con un gran riesgo de infecciones y riesgo de mortalidad. No encuentro. Ok. De esta tabla, el punto más importante es este que está aquí hasta abajo. Nadie me lo ha preguntado, pero la enfermedad de injerto contra huésped, ¿cómo se puede presentar en el enfermo? O sea, ¿cómo veo yo que el paciente empieza a tener enfermedad de injerto contra huésped? Ya sabemos que esta enfermedad de injerto contra huésped se va a presentar solo en los pacientes que reciben un trasplante halogénico y va a coincidir con la recuperación del paciente. ¿Y dónde se va a ver este daño? Se va a ver en la piel, en el tubo digestivo y en el hígado, exclusivamente en estos 3 sistemas. O sea, no voy a ver en el ojo, no lo voy a ver en el corazón, no lo voy a ver en el riñón. Entonces, no, estos 3. Y en la piel, ¿cómo lo voy a ver? En la piel puede empezar el paciente a tener erupciones, desde lo más simple, que es una erupción, simple y llanamente una erupción, o puede ser una lesión de toda la piel, una inflamación de toda la piel, algo que se llama Steven Johnson. Entonces, hay graduación para esto, no tiene caso, solo se los estoy comentando. En el tubo digestivo, ¿cómo se expresa esta enfermedad contra huésped? Con diarrea. El paciente puede estar evacuando como si fuera cólera. Entonces, también hay una manera de estar viendo de grado como grado 0, grado 1, grado 2, grado 3 o grado 4. Y finalmente en el hígado, el paciente tiene alteración en las pruebas del hígado, en las enzimas hepáticas y tiene un daño del hígado. Entonces, estos 3 puntos son los que vamos a evaluar en la enfermedad de injerto. Bueno, finalmente, como les había yo comentado, el trasplante de progenitores hematopoyéticos puede resultar en una mayor cantidad de curaciones y remisiones. Ya lo hemos visto en las clases. No es el tratamiento de primera elección de ninguna de las enfermedades de la sangre. Es una alternativa para aquellos, sobre todo, que no tienen respuesta a la quimioterapia. Esta es una alternativa que puede causar una gran morbimortalidad y de por sí los pacientes que llegan están bien lastimados por la misma enfermedad. Entonces entenderán que la mayoría de ellos fallecen en el proceso. La mortalidad, ¿sí? ¿Qué se hace una vez ya que se presentan las complicaciones por rechazo? No te entendí, perdón. ¿Y qué se debe hacer una vez que ya se hizo el trasplante y empieza el rechazo con las manifestaciones en la piel y en el hígado y así? Ah, ok. ¿Qué se hace? Bueno, aquí lo que tienes que tratar es la enfermedad de injerto contra huésped. Al presentarse, tú puedes... El hecho de que se presente... Es una pregunta muy buena. ¿Por qué? Porque si se presenta la enfermedad de injerto contra huésped, tú como hematólogo, ¿qué vas a pensar? Lo primero que piensas es que tu trasplante está funcionando. Y eso es bueno. Porque sabes que las células del sanas están atacando a la enfermedad y en demasía a la enfermedad. Entonces, te conviene controlar esa enfermedad contra injerto contra huésped, pero no te conviene quitarlo del todo. ¿Ok? Por eso les digo que es muy difícil. Entonces, tienes que empezar a tratar la enfermedad de injerto contra huésped e ir midiendo cómo el paciente se va a presentar. Se trata generalmente con esteroides, ¿sí? Esos son el tratamiento de elección y se va vigilando al paciente, ¿no? Hay casos leves
¿sí? Como les digo, tiene gradación, o sea, la enfermedad de injerto contra huésped. Hay casos leves, casos moderados, que te puedes ir con el injerto contra huésped, te la puedes llevar con tal de que el paciente siga curado, ¿me entienden? Pero hay casos muy graves en donde tienes que de plano caer con el tratamiento con los esteroides intravenosos, inmunoglobulinas y otro tipo de tratamientos porque si no el paciente se muere también, ¿no? Entonces, es una, digamos, es un arte el manejo del trasplante. Bien, en el 90, como les dije, Donald Thomas, que es este señor, recibió el premio Nobel junto con Octavio Paz. Ese año fue el mismo año que Octavio Paz, uno de los pocos mexicanos, y el único que ha recibido un premio Nobel, en ese caso de la literatura, y se sentaron juntos, curiosamente. Ese señor falleció hace aproximadamente unos 5 a 6 años, Donald Thomas. Bueno, ambos ya fallecieron, no tienen muchos años. A los 95 años de edad, Donald Thomas, ¿sí? Hace más o menos 10 años lo conocí, al señor, y era toda una eminencia en todos los congresos hematológicos donde él se presentaba. Evidentemente todos, ¿verdad? Pues era tal vez el hematólogo más conocido entre todos nosotros, ¿no? Bien. Como ven, es un tema bastante interesante, pero bastante difícil. Y es una situación, el trasplante, que como ven, involucra a muchos departamentos. Al departamento del laboratorio, al departamento de los químicos, al departamento del banco de sangre, obviamente al departamento clínico, a hospital. Entonces, no es muy fácil tener todo un hospital que tenga esta área, ¿no? Los lugares donde tienen trasplante prácticamente están dedicados solo a trasplante. Todos los turnos, incluyendo las noches y los sábados y los domingos, tienen personal exclusivo en el área de trasplante, porque las complicaciones se pueden presentar en cualquier momento. Entonces, por eso no se puede, no en cualquier lado hay. Y obviamente están ustedes viendo que es muy costoso, ¿no? Entonces, bueno, realmente un trasplante halogénico, lo más barato que te puede salir aproximadamente son 500,000 pesos, ¿no? Y teniendo el donante ya compatible, ¿no? A un trasplante autólogo tal vez te pueda costar entre 250 a 300,000 pesos. Obviamente estoy hablando si no hay ninguna complicación. Si el paciente presenta hospitalizaciones extras, infecciones y todo, obviamente se va inflando la cuenta, como en todo. Pareciera ser que 500,000, 250,000, 300,000 no es tanto. El problema es de que esos pacientes constantemente se complican y es más días de hospital, más tratamientos, y son cuentas que pueden ser arriba del 1,5 millones de pesos. Entonces, esto es un poquito complicado. Con esto finalizamos todos los temas. En un rato más le paso la información de estos últimos 2 temas a su compañera, y pues nada más les encargo de este tema de trasplante. No les voy a poner mucho el examen, que no es algo sencillo, ¿no? Ya les dije algo de enfermedad injerto contra huésped que va a salir. Acuérdense que las células principales que provocan las células de trasplante, las células que van a provocar la enfermedad de injerto contra huésped son los linfocitos, evidentemente, son los leucocitos y específicamente los linfocitos, los tipos de trasplante. Eso es lo que les puedo preguntar, porque es lo más sencillo. Y eso es lo que les voy a preguntar, ¿no? Para que le enfoquen en eso. ¿De acuerdo? De acuerdo, doctor. Sí, doctor. Bueno, chicos, que tengan unas excelentes vacaciones. Bueno, ya sé, a como estamos actualmente, en los tiempos que estamos actualmente, estudien y ya me pongo de acuerdo después con su compañera sobre los días del examen y si falta algún tema o algo. ¿De acuerdo?
Ok, doctor, gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta Gracias, luego. doctor. Buenas Bye. tardes. Buenas tardes. Nos vemos, gracias. Bye.